Comenzamos a grabar. Dios le bendiga. Un gusto verle de nuevo a esta clase, a esta sesión de discipulado general. Y estamos hablando acerca del poder de la oración. Y quiero recordar, muy importante, que en la clase pasada conversé cómo la oración podía tener dos direcciones diferentes. Podemos orar al Padre, que es la oración primordial que tenemos nosotros, es lo que enseñó Jesús, pero hay otro tipo de ejercicio espiritual que son las oraciones en el nombre de Jesús. Son las oraciones que ejercen autoridad, las oraciones de poder. Es decir, yo puedo orar al Padre, ¿verdad que sí? Y yo puedo o pedirle al Padre, puedo reconocer al Padre, puedo clamar al Padre por alguna situación. Pero sí vemos ocasiones en la Biblia donde ejerciendo autoridad se echan fuera demonios, se ora por sanidad. Pero el detalle es cuando unimos estos dos tipos de oraciones, queriendo dándole órdenes a Dios o queriéndole suplicar o orar delante de un demonio o delante de una enfermedad o de alguna adversidad. Entonces, cuando mezclamos los dos tipos de oración, que normalmente eso, de hecho, yo nunca se lo escuchaba a nadie en ninguna enseñanza o ninguna prédica. Entonces, cuando hablamos de orar, hablamos como un todo y metemos todo en una misma bolsa, pero hay que separarlo porque no es lo mismo. Entonces, eso es parte de lo que vamos a tratar el día de hoy y por eso me parece tan importante genuinamente que lo estudiemos. Entonces, vamos a hablar acerca de, continuando con la clase anterior, hay algo que nos faltaba estudiar y es acerca de los requisitos e impedimentos que tiene la oración. ¿Cuáles son algunos requisitos? Bueno, leímos que necesitamos una mirada completa, no solamente tener versículos aislados. Algunos requisitos que tiene la oración, lo encontramos en Juan 9:31, eso no lo va a ver en pantalla, así que puede anotarlo, por favor, que dice, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. ¿Lo ve? Aquí no se está diciendo Juan 9:31 que Dios no escucha a los pecadores, que si alguno es temeroso y hace su voluntad, a ese sí lo va a escuchar Dios. Entonces tenemos condiciones, requisitos de Dios para presentarnos delante de Él. Gente que ha abandonado una vida de pecado, una vida de iniquidad, alguien que persigue la voluntad de Dios. Entonces Dios te va a escuchar. Pero eso no todo el mundo lo dice. Todo el mundo dice, no, Dios escucha a todos, pero Dios no escucha a todos. Otro, Juan 14:13. Todo lo que piden al Padre en mi nombre, lo haré. A eso lo tomamos nosotros y todos decimos, gloria a Dios. Todo lo que yo pida en el nombre del Señor, Él lo hará por mí. Sí, pero tiene una cláusula, mi amigo, y no se te olvide, que dice, para que el Padre sea glorificado. Y tú puedes estar orando para que tú seas glorificado, tus antojos sean glorificados, pero no para que Dios sea glorificado. Entonces estás errando el blanco. Porque sí, es verdad, todo lo que pidan en mi nombre lo haré. Sí, pero ¿para qué? Tiene una cláusula, tiene un requerimiento, y es que Dios sea glorificado. Otro, Juan 15:7 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. Entonces, ¿cuál es otro requisito? Que las palabras de Dios estén en mí, permanezcan en mí y fluyan a través de mí. Entonces, lo que yo pida para el Señor se va a cumplir. ¿Lo estás haciendo? 4, Primera de Juan 3:22. Recibiremos de Él todo lo que pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos las cosas que le son agradables a Él. Entonces, esa gente que ora para que Dios lo bendiga antes de robar, esa gente que ora pidiendo que le vaya bien antes de mentir y que le salga bien la mentira, creo que no va a funcionar, porque dice que hacemos cosas que son agradables para Él. Y por eso vamos a recibir todo lo que pidamos, porque obedecemos y hacemos lo que le agrada al Señor. Y termino con un quinto ejemplo de requerimientos, porque no podemos ver una imagen aislada, sino la imagen completa de las promesas de Dios, porque las promesas de Dios tienen cláusulas. Entonces no puedes verla. Ya voy a repasar los versículos. De hecho, todos son Juan. Dice, Primera de Juan 5:14, el último, y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Último,
Es la confianza que tenemos. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Voy a repasar todos los textos. Dice Juan 9:31, Juan 14:13, Juan 15:7, Primera de Juan 3:22 y Primera de Juan 5:14. Juan nos enseña mucho acerca de la teología de la oración. Así que recuerde, no podemos ver promesas de la oración de forma aislada, sino entender que la oración tiene siempre condiciones, que para que sí, Dios me escuche, sí, Dios cumpla, sí, Dios conceda, tiene que haber unas cláusulas, tiene que haber unos requisitos que yo debo cumplir antes para que yo pueda ver la respuesta de una oración. Así que lo repasamos brevemente. Soy temeroso de Dios, hago su voluntad, no vivo una vida de pecado, yo estoy buscando que el Hijo de Dios sea glorificado, yo permanezco en su palabra permanece en mí, obedezco sus mandamientos, hago lo que agrada al Señor y yo busco su voluntad y clamo conforme a su voluntad. Son al menos 9 o 10 requisitos que solamente vemos en 5 textos de la Biblia. ¿Qué le parece? ¿Pudo anotar? Si alguien tiene alguna pregunta, brevemente escríbala por favor y vamos a seguir. Entonces, como revelan estos pasajes, recibir de Dios lo que deseamos conlleva más que pedir. No basta con poner confianza en Dios. No te equivoques, que solamente hay que poner la confianza en Dios. La gente dice, no, sí, yo confío en Dios. Yo tengo mucha confianza en Dios. Pues, mi amiga, tener confianza en Dios no es suficiente para que Él responda a tu oración. Y ahí es donde la mayoría de gente tiene un tremendo error con respecto a Dios, porque nuestro cristianismo cultural es sumamente nocivo, es sumamente dañino. Nuestro cristianismo cultural hace pensar, como ya hablamos una vez con el Padre Nuestro, que todos somos hijos de Dios, pero no es así, no funciona así. Entonces no basta con poner la confianza en Dios, porque yo digo, no, yo confío en Dios. Eso es hueco a nivel de la oración. Debe haber una adecuada reverencia ante Dios. Debe haber obediencia ante Dios. Debe haber comunión con Cristo. La petición debe hacerse en conformidad con la voluntad de Dios y la naturaleza y el carácter de Dios. Entonces, no es solamente que yo confíe, sino que la oración tiene unas cláusulas. Digan conmigo, la oración tiene cláusulas. Y le voy a pedir, por favor, que para que tenga una oración coherente y ordenada, usted pueda meditar en estos textos. Y si usted está discipulando a alguien, usted comparta estos textos, porque debemos aprender a orar y no ser ciegos pensando que nuestra oración va a ser respondida cuando nosotros somos reprobados. Amén. ¿Cómo vamos? Bien. Así que vamos ahora con la diapositiva que está puesta, algunos impedimentos, y esto va a abrir tu cabeza increíblemente. Esto es algo que yo enseño en nivel 1 de nuestra escuela de doctrina, SIFMA, y es fascinante. Y el punto es, ¿por qué algunas de nuestras oraciones parecen no tener respuesta? Que no pasan el techo, que no sucede nada con algunas oraciones. Pareciera que Dios estuviera indiferente o despreocupado de lo que nos pasa, que claramente contradice sus promesas para nosotros. Dios tiene atención por nosotros, pero hay razones por las cuales Dios no escucha nuestra oración. Entonces, Dios no siempre te escucha, y eso es una verdad. No es solamente un pensamiento psicológico, no. Dios no siempre escucha nuestra oración. Y hay veces que Dios escucha tu oración, pero se queda en silencio. Pero es muy diferente una de la otra. Ahora, si tú lo estudias, las razones por las que Dios no escucha una oración, te vas a encontrar con al menos 21 razones por las que Dios no escucha una oración. ¿Pueden escribir, por favor, ahí en el chat cuántas razones hay por las que Dios quizás no escuche nuestra oración? ¿Cuántas son? ¿Cuántas dije? A ver si están pendientes. Anaí dice, ok, ¿quién más? ¿Cuántas son? ¿Quién más dice? Gracias, Diana. Gracias, Robnelí. Gracias, Anaí. Gracias, Mayra. Muy bien, son 21 razones. No me dan los dedos para ver todas esas opciones que hay por las que Dios no escuche mi oración, donde yo estoy siendo reprobado, yo estoy fallando delante de Dios. Vamos a ver algunas.
Fíjese bien, esto yo lo voy a pasar luego por el chat, pero son 21, así que los voy a decir rápido y ahí tienen el texto para poder estudiarlo bien. Dice, número 1, Dios no escucha nuestra oración si nuestra oración pedimos mal o tiene motivos personales y egoístas. ¿Te ha pasado que tu oración sea egoísta? Dios no la va a escuchar. 2, porque no estás orando en el tiempo oportuno. Quiere decir que estás pidiendo algo que Dios lo va a dar, pero no precisamente ahorita. Y estás orando fuera de tiempo. 3, cuando oramos sin fe. Esta es muy obvia y todo el mundo la conoce. Claro, si oro sin fe, Dios no me va a responder. 4, si al pedir oramos guardando maldad en nuestro corazón. Muy común y muy poco visto. 5, porque oramos, pero permaneciendo en el pecado. Así que si tenemos esa vida de hipocresía, Dios no nos va a escuchar. 6, la oración de los que no obedecen o niegan la ley de Dios. Una persona que niega la ley de Dios es muy común. Nosotros lo hacemos todo el tiempo, pero cuando ya tú lo haces por costumbre y por conveniencia y por tranquilidad, que ni siquiera tu conciencia te regaña y el Espíritu Santo en ti, Dios no va a escuchar tu oración. Si permaneces en el pecado en vez de permanecer en la palabra, tu oración no va a sonar dentro de la casa del Padre. 7, si cuando oramos servimos indignamente a Dios. ¿Cuánta gente hay que sirve en la iglesia de mala gana? Que sirven con lo peor, que su sacrificio es el cojo, el ciego, el manchado, que no le dan el mejor tiempo a Dios ni le dan la mejor conciencia, sino que todo lo hacen a medias, como sirviéndole a Dios y dándole las limosnas, dándole todo lo barato a Dios cuando Él es el rey y no merece ni un poquito eso. Así que si servimos indignamente, nuestra oración tampoco va a ser escuchada. Apenas llevamos 7. ¿Con cuántas te has identificado? Seguimos. Espero estén anotando. 8, la oración de los que se han apartado de Dios no llega a Dios. 9, la oración de los que hacen sus oídos sordos al clamor del pobre o del que sufre. O sea, si tú ves a alguien que necesita tu bien y tu obra de caridad, tu obra piadosa, tu obra hospitalaria y no lo haces, Dios no escucha tu oración. Porque ¿cómo Dios te va a dar gracia a ti cuando tú rehusas darle gracia a otro? Tu comunión con Dios se ve sesgada porque estás obrando justo en la cultura contraria de Dios. No puedes rechazar la cultura de Dios ni el carácter de Dios con tus actos. Otra, 10, la oración de los que son violentos, asesinos, mentirosos, calumniadores y así. No va a escucharla el Señor. 11, porque la persona que ora está bajo juicio, como por ejemplo Saúl, que estaba siendo atormentado por Dios. Si él ora para que Dios lo libre del tormento, pues Dios no te va a librar del tormento porque tú te buscaste el tormento. Tu oración tiene que ser diferente. Si vas a estar orando por tu arepita con mantequilla y vas a estar orando porque todo te vaya bien y tienes una vida de rebelión con Dios, pues la justicia va a caer sobre ti y esa rebelión que armaste contra Dios va a ser tu propio tormento. Así que tu oración no se va a ser escuchada a menos que haya verdadero arrepentimiento y salgas de ese juicio como una persona aprobada. 13, la oración de los que rinden culto a los ídolos o a Satanás. Eso parece bastante obvio, pero vea que mucho que se olvida. 14, las oraciones con hipocresía o solo por cumplimiento. La oración que se hace porque, bueno, voy a orar, porque me toca, porque me están viendo, porque lo pide el pastor, porque tengo que dar un reporte. Dios no va a escuchar. ¿Seguimos? Dice, las oraciones de los soberbios u orgullosos. 16, las oraciones donde falta perdonar. Si tú tienes a alguien a quien no has perdonado, tu oración no va a llegar al Señor. 17, las oraciones de los que no se sujetan a los presbíteros, a los pastores, a los ministros, a las autoridades de la iglesia. Si tú no te sujetas a una autoridad de la iglesia, Dios no escucha tu oración. Porque si no has escuchado el consejo de las personas que Dios ha puesto para pastorearte, ¿qué garantiza que tú vayas a escuchar al Dios que no puedes ver?
Si no honras al hombre que ves, ¿cómo vas a honrar al Dios que no ves? Si no escuchas el consejo de aquel que te trata y tú sabes que te trata y que te está pastoreando y te cuida, ¿qué puedes ver? ¿Cómo vas a recibir el consejo del Dios que no ves? 18. Las oraciones de los que maldicen a sus padres no van a ser escuchadas por Dios. 19. Cuando el marido no da honor a la mujer. Si tiene una esposa o un esposo y usted no la trata o lo trata dignamente, y usted no honra su matrimonio, y usted no trae honra, bendición, fruto, gozo, una alegría en su esposo o su esposa, Dios no va a escuchar tu oración. Así que si tienes problema con tu esposa y es tu tiempo de orar, la palabra nos dice, primero arregla tu problema con tu esposa, primero atiende a tu esposa y luego ora. Porque no vas a hacer nada orando teniendo un tremendo problema en tu casa. Así que primero hay que ser sacerdote de nuestras casas y ordenar nuestras casas para poder orar adecuadamente delante del Señor. No podemos orar delante del Señor, oh, santísimo Dios, y atrás tenemos tantos problemas que nosotros mismos buscamos. Primero tenemos que perdonar. Recuérdese cuando estábamos estudiando el Padre Nuestro y decíamos, verdaderamente Dios me podrá perdonar en la medida que yo perdono. Perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Deberíamos tener miedo porque nosotros somos más rencorosos que nada. Por eso primero tenemos que resolver y luego decirle al Señor lo que tengamos que decirle. 20, los que oran autojustificándose. Bueno, sí, porque yo hice esto, porque bueno, no tenía de otra. Y bueno, yo tuve que portarme así, porque bueno, la situación lo ameritaba. No te autojustifiques. Sé sincero y sé humilde de corazón para reconocer que te equivocaste. 21 y última, la oración de los que maltratan al pueblo de Dios. Si usted maltrata al pueblo de Dios y hay pastores que maltratan al pueblo de Dios, líderes. Oye, a mí me encantó que cuando hicimos el taller de abuso o de prevención de abuso infantil en la iglesia, nos dimos cuenta que hay varios tipos de maltrato. Y esto es un detalle impresionante. Hay maltrato verbal, ¿verdad? Hay maltrato de que te golpean, hay maltrato sexual, ahí llevamos 3, pero hay un cuarto tipo de maltrato que no es verbal, emocional, ni físico, ni sexual. Hay un otro tipo de maltrato y es el maltrato del abandono. ¿Sabías que un padre te puede maltratar por abandonarte? Un familiar puede abusar de ti por el simple hecho de no atenderte. Un niño que no lo cepillan los dientes, que no lo bañan, que no le compran la ropa mínima, que ni siquiera le dan el alimento. Así que eso es una forma de maltrato. Y no atender a la iglesia, no atender a tus discípulos, no atender a tus pastores es una forma de maltratar y abusar del pueblo de Dios. Es decir, ignorar sus necesidades e ignorar lo que ellos realmente necesitan de ti. Así que la oración de los que maltratan al pueblo, en vez de edificarlo, sanarlo, consolarlo, edificarlo, promoverlo, entonces esa oración Dios no la va a escuchar. Ellen dice, también cabe el trato hacia los hijos, esa parte. Así que recuerde que hay varios tipos de maltrato. Hay maltrato verbal, hay maltrato físico, maltrato sexual, pero sobre todo hay un maltrato que no vemos y poca importancia le damos, y es el maltrato de la ausencia. Así que ahí tiene 21 razones. La voy a repasar brevemente. Ahí tiene OG, esta, OG, esta y OG, esta. Tiene esas 21 razones, 3 diapositivas diferentes. La voy a pasar por el grupo para que usted pueda seguir meditando en ellas. Y esto es un tema al cual yo medito frecuentemente, y cuando enseño a la gente en nivel 1 de madurez espiritual cómo orar mejor o cómo entender el mundo de la oración, lo primero que debo enseñarles es las razones por las que Dios no nos escucha. Entonces, usted hoy está rompiendo con el paradigma de, bueno, no sé por qué será que Dios no me escucha, que mis oraciones no pasan el techo. Pues la palabra alumbra al que se sentía perdido. La palabra trae luz al que se sentía incógnita y no sabía qué hacer. Ahora, si usted no sabía y se sentía en tinieblas porque no sabía dónde iba su oración, pues ahora lo sabe. Tiene 21 razones para saber si su oración está siendo interrumpida por su propia falta.
Ya ves lo importante que es adorar al Señor reconociendo su majestad y luego confesando nuestras faltas. Porque es tan fácil quebrantar la ley. Recuerde que hablamos cosas que no les vi repasar en el repaso de la clase al principio. Recuerden lo fácil que es cuando hablamos del Padre Nuestro, quebrantar el primer mandamiento de amarás al Señor tu Dios. ¿Qué tan fácil es quebrar eso? Si tan solo pudiésemos cumplir el primer mandamiento, estaríamos, oye, planetas más cerca de agradar a Dios dignamente. Pero no, el primer mandamiento lo despedazamos diariamente. Así que por eso debemos siempre reconocer nuestras faltas. En nuestra oración nunca puede faltar la confesión. Quiero leerte si todo está bien, si le podemos dar a continuar, si alguien tiene algo que preguntar. Ya llevamos 26 minutos y esta clase vamos a seguir ahondando en este tema. Sé que le va a ser de mucha edificación. Así que por favor escriba si todo está bien, si podemos continuar. Los leo para saber que están vivos, están respirando todavía. Dice Ronelí que todo bien, voy a tomar agua. Muy bien. Gracias Diana, gracias David, gracias Ronelí, gracias Anaís. Muy bien. Ok, espero que de verdad esta parte que aquí terminamos, ¿verdad? El punto que estábamos hablando de las oraciones que son hacia Dios. ¿De acuerdo? Este punto de las 21 razones por las que Dios no escucha la oración, también van a aplicar para las oraciones de poder, que es lo que vamos a hablar a partir de este momento. Así que hago un punto y aparte. Ya terminamos de hablar sobre las oraciones que son hacia Dios, qué es lo que Dios puede hacer, cómo debe estar estructurada, ¿verdad? Y cuáles son los requisitos para orar delante de Dios y cuáles son los requisitos o las limitaciones por las que Dios no escucharía tu oración. Ahora vamos con las oraciones en el nombre de Jesús. Las oraciones en el nombre de Jesús son otro tipo de oración. Y evidentemente nosotros oramos delante del Señor, del Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Pero yo me quiero referir, ¿verdad? Abro el paréntesis. Me quiero referir a las oraciones de autoridad, las oraciones de mandato, las oraciones de ejercicio, nuevamente de autoridad, las oraciones que tienen poder en el nombre de Jesús. Entonces vamos a tildar esta categoría de oración como oraciones en el nombre de Jesús, que es donde mayor confusión hay. Entonces, repito, una cosa es orarle al Padre Celestial, ¿verdad? Que sabemos que tenemos que orar de esas 4 maneras, pero cuando vamos a orar o vamos a ejercitar nuestra autoridad en el mundo espiritual, ya es otro panorama y hay otras reglas del juego. Y por eso, esta segunda parte o este segundo tipo de oración, yo necesito darle unos 9 puntos diferentes que nos dan una orientación de cómo funciona y cómo es la ley espiritual de las oraciones de poder o las oraciones de ejercicio de autoridad espiritual o las oraciones en el nombre de Jesús. Al menos 9 puntos. Y yo primero necesito empezar con una introducción. Y evidentemente nos quedan nada más 10 minutos para esta clase y creo que nada más trate la introducción y el primer punto. Y así que la semana que viene vamos a seguir trabajando con el poder de la oración y yo creo que nos tocaría aún una tercera clase, una sesión más, para atender los diferentes casos del ejercicio de la autoridad y los distintos tipos de oración de autoridad que hay y cómo funcionaban y cuáles son los límites, porque no todo el mundo puede hacerlas. ¿De acuerdo? Ok. Fíjese que hay una historia de un misionero que se llamaba Dick Hills. Y Dick Hills se parece mucho a nosotros, porque Dick Hills se fue a China y fue un misionero de Overseas Crusades o cruzadas intercontinentales, una cosa así. Entonces, en América Latina este ministerio es conocido como CEPAL. Entonces, era un misionero relativamente nuevo en China cuando un joven soldado, ahí tiene la imagen, le llegó un joven soldado a su casa y le tocó la puerta
¿verdad? Preguntándole, oye, tu Cristo es todopoderoso, tu Dios es todopoderoso. ¿Y qué fue lo que dijo Dick? Bueno, claro que lo es. Mi Dios es todopoderoso. Él respondió sin vacilar. Entonces el soldadito le dijo, el soldado chino le dijo, bien, respondió el soldado, pues mi esposa está endemoniada, ¿verdad? Está poseída por un demonio. El demonio le ha ordenado 2 veces que se mate, una vez ahorcándose, otra vez que saltara a un pozo. Imagínense eso. Te toca la puerta, te dice el soldado, tu Cristo tiene poder. Y él le dice, bueno, sí. Entonces empieza a darle toda la historia de qué es las cosas raras que hacía su esposa, como por ejemplo suicidarse varias veces. Entonces dice que la esposa obedeció al demonio 2 veces, pero el hombre, su esposo, pudo rescatarla gracias al Señor. Pero dijo el soldado, yo ya no sé qué hacer con ella. Ya se ha intentado suicidar 2 veces. Se lanzó al fuego, se ahorcó, se intentó ahorcar, saltó a un foso. Y él dice, yo necesito regresar a mi batallón a trabajar y no la puedo dejar sola. Así que yo escuché que usted tiene un Cristo que es capaz de sanar a aquellos que están endemoniados y poseídos por espíritu. Entonces, ¿me puede ayudar o no me puede ayudar? ¿A cuántos le ha pasado una escena así? Yo me siento totalmente identificado. Y él es un misionero, de Dick Hills, que está acostumbrado a la, digamos, a la vieja escuela de solamente yo oro para pedirle al Señor. Entonces, cuando se encuentra con un demonio, ¿qué vas a hacer? ¿Acaso Dios nos pone en un mundo de guerra espiritual, verdad? Donde hay enemigos, donde hay oposición y solamente nos podemos defender de oraciones, súplicas y peticiones. Pues no es así, pues en la Biblia yo no lo veo. Así que un cristiano sin este segundo tipo de oración está desarmado, así como que alguien toca tu puerta y te dice, no, mi esposo está endemoniado y está amenazando con matarse y matarnos a todos. ¿Y qué va a hacer usted? Ah, no, disculpe, no tengo ese recurso. Entonces, tu Cristo puede sanar. Entonces, ¿qué es lo que tú predicas? No, tu Cristo puede liberar, tu Cristo puede resucitar muertos, tu Cristo puede sanar al más enfermo, tu Cristo puede traer esperanza al que ya pensaba que la vida no valía para nada. Y usted va a decir, no, sí, claro que sí, yo lo creo en el nombre de Jesús. Ah, bueno, haga algo al respecto. ¿Qué va a hacer? Y este hombre se puso, Dios mío, todo encrispado, dijo, yo no sé qué hacer. Y su esposa le dijo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Le citó Hebreos 13:8. Y él dijo, vamos a hacerlo, vamos a orar por ella. Así que le dijo, tráigame a su esposa. Y comenzaron a orar por su esposa una y otra vez. ¿Y sabe cuántos días pasaron orando por la esposa? 3 días seguidos. 3 días seguidos. Y resulta que ya no sabían qué más orar, qué más cantar. Ya no sabían qué más hacer. Y de repente Dios les habla a estos ministros misioneros, a estos pastores, y Dios les inquieta en que ellos deben preguntarle si este soldado tiene algún altar de idolatría en su casa, le rinde culto a algo. Él dijo, pues, por supuesto que sí. Entonces le dijo, bueno, ahora vaya a su casa y rompa el altar, destrúyalo. Entonces el hombre fue, rompió el altar y se devolvió. Y le dijo, y mi esposa ya está bien. Entonces el altar ya estaba roto, ya no había un lugar de adoración pagano en su casa, pero la mujer seguía endemoniada. Entonces, ¿qué va a hacer? Entonces, dice que ellos empezaron a cantar y seguían orando y la mujer gritaba, se revolcaba, se burlaba de ellos. ¿Qué harías tú en esa situación? Y lo último que hicieron fue que recordaron en las escrituras Efesios 1 y 2 que dice que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales y por encima de los principados y potestades, que nosotros ascendimos junto con Él, tomando esta nueva posición. Entonces, ellos oraron ahora con autoridad, no con miedo, no con una simple súplica, una simple pregunta a Dios. Oraron ahora con autoridad en frente de este espíritu que estaba atormentando a la mujer. Y ellos comenzaron a declarar, a cantar que hay poder en la sangre. Y cuando comenzaron a declarar que hay poder en la sangre de Cristo para liberar, para sanar, entonces ellos oraron en el nombre de Jesús, echando fuera el demonio,
y la mujer fue finalmente libre. Así que, ¿qué fue lo que rompió todo este proceso enorme de liberación? Pues que ellos entendieran que tenían autoridad en el nombre de Jesús para orar. No es solamente una oración inocente, pequeña, toda temerosa y tímida, sino que Dios nos ha dado autoridad para orar. ¿Pueden mostrarme en la Biblia gente que orara como un gatito maullando en la Biblia? Por eso es que tenemos que entender la diferencia entre orar delante de Dios y orar y ejercer autoridad delante del mundo al cual Dios nos ha puesto a trabajar, nos ha puesto a ejercer su obra y a representar su gobierno. ¿Cómo es tu oración en estos dos campos? Quiero que por favor te tomes unos segundos y te pregunte, ¿cómo es mi oración en estos dos campos diferentes? Piensa, ¿cómo te comportas? ¿Qué diferencia hay? ¿Estás mezclando los escenarios? ¿Cómo te va en este campo? ¿En este campo eres un gatito que maulla? ¿O oras con autoridad y entendimiento? Amén. Bien. Entonces, esa es la introducción. Fíjese, el primer punto que usted debe saber de esos 9 que dije, solamente me va a dar chance para quizás el primero y el segundo. El primer punto es que Dios no es hombre. Me encanta esa imagen, ahí ve a Leonardo da Vinci y su espectacular imagen, diseño del hombre. No recuerdo exactamente el nombre ahorita de esa ilustración, pero es una ilustración histórica que resalta el humanismo y cómo el hombre se extiende y el hombre es como que el que toca todas las esferas del mundo. Es una imagen humanista, no es nada teológico, pero funciona para recordarnos que Dios no es hombre. Puede hacerlo conmigo. El primer punto importante es que Dios no es hombre. Dígalo. Mi Dios no es hombre. La palabra dice en Números 23:19. Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Pero yo me quiero quedar en el Dios no es hombre. ¿Por qué? Porque la religión, ¿verdad? El mundo, la filosofía, quieren hacer a Dios a nuestra imagen y semejanza. Y crear un Dios a tu modo o ver a Dios como tú lo quieres ver es idolatría. Porque cuando tú comienzas a adorar a un Dios limitado, no es Dios. Repito, cuando tú comienzas a orar a un Dios limitado, no estás orándole al Señor del universo, estás orando a un Dios que tú creaste, bajo tu perfil y bajo las características que a ti te hacen sentir cómodo. Pues Dios es incómodo, su carácter es incómodo. Y yo debo orar bajo el carácter natural de quién es Dios y respetar esa esencia en mi oración. Así que si tu oración no reconoce al Dios que está en la palabra, estás creando un ídolo al cual tú le estás orando. Dios no es hombre y no lo puedo encajonar, no lo puedo minimizar, no lo puedo limitar a mi comprensión. Quieren hacer a Dios a la imagen y limitación del hombre. Si el hombre puede sanar a través de un médico, pues entonces Dios solo puede sanar a través de un médico. Si el hombre puede sanar a través de la ciencia y la tecnología, pues Dios entonces solo puede obrar a través de los cálculos matemáticos, cuando Dios está fuera de los cálculos matemáticos. Dios no es hombre. Y recuerde esto, Dios es sobrenatural. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está por encima y más allá. Diga conmigo, por encima y más allá. Está el espectro natural, pero nosotros nos manejamos allí, pero Dios está por encima del espectro natural y mucho más allá del espectro natural. Así que cuando yo le oro a Dios, siempre recuerde que no ora a un Dios que es un hombre, que no tiene tus límites, que no tiene tu manera de pensar, que no tiene tu entendimiento, que no tiene tus dimensiones, ni es como a ti te gusta o como tú lo puedes entender, sino por encima y más allá. Diga conmigo, mi Dios es sobrenatural, está por encima de mi entendimiento y más allá. Diga conmigo, Él está por encima de mi capacidad y más allá. Él está por encima de las leyes
y más allá. Dios no es hombre. Y cuando yo le oro a Dios, oro a un Dios sin límites, eterno, omnipotente, omnisciente y que va mucho más allá de mi comprensión. Ahora, entendiendo que ese Dios te envía, entenderás ahora, la próxima semana, la autoridad que Él te está dando. Porque si no entiendo quién me envía, no voy a entender la representatividad que tengo al momento de ejercer autoridad. Así que entiende quién te envía para saber cómo ejercer tu autoridad. Dios le bendiga. Espero haya sido una buena introducción, le haya generado curiosidad y la semana que viene vamos a seguir hablando sobre el poder de la oración.